Bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. El día de hoy les presentamos 100 preguntas difíciles de la Biblia, una recopilación súper interesante, muy variada. ¡Comencemos! ¿Quién lo dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. A, lo dijo Nicodemo. B, lo dijo Juan el Bautista. C, lo dijo el endemoniado Gadareno. O D, lo dijo el apóstol Pedro. Muy bien, de Pedro, aunque no era apóstol todavía, pero lo dijo Pedro en Lucas 5, versículo 8. Segunda palabra, vamos a ver cómo te va. ¿Quién lo dijo? Deja ir a mi pueblo. A, lo dijo Moisés. B, lo dijo Noé. C, lo dijo Josué. O D, lo dijo Jacob. Muy bien, segunda respuesta, exactamente, lo dijo Moisés. Éxodo 5:1, se lo dijo a Faraón. Tercera expresión, vamos a ver quién lo dijo. ¿Serán abiertos vuestros ojos? A, lo dijo Elías. B, lo dijo la serpiente. C, lo dijo Mardoqueo. O D, lo dijo el Señor Jesús. Tiempo, tercera, ¿cómo te fue? Lo dijo la serpiente, tipología de Satanás, ¿cierto? Se lo dijo a Eva. Génesis 3, versículo 5. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? Yo sé que mi Redentor vive y de este polvo me levantaré. A, lo dijo Eliseo. B, lo dijo Jesús. C, lo dijo Pablo. O D, lo dijo Job. Y la respuesta es la D. Muy bien, esto lo dijo Job después de perderlo todo. Job 19, versículo 25. Siguiente pregunta. Dice, ¿quién lo dijo? Si perezco, que perezca. A, esto lo dijo la reina Esther. B, lo dijo la juez Débora. C, lo dijo Dalila. O D, lo dijo Ruth. Muy bien, estás en lo correcto. Esto lo dijo la reina Esther cuando iba a hablar con Darío. Esther capítulo 4, versículo 16. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. A, lo dijo el apóstol Juan. B, lo dijo Bernabé. C, lo dijo el rey David. O D, lo dijo el Señor Jesús. Excelente, la D, pero claro que sí, lo dijo el Señor Jesús. Él no vino a abrogar la ley, sino para cumplirla. Mateo 5, 17. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? Traedme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. A, lo dijo Noé. B, lo dijo Jonás. C, lo dijo Balaam. O D, lo dijo Abdías. Pues claro que sí, lo dijo Jonás para luego ser tragado por un gran pez. Jonás 1:12. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A, lo dijo Saulo de Tarso. B, lo dijo Isaías. C, lo dijo Pedro. O D, lo dijo Silas. Tiempo, y esto lo dijo muy bien el apóstol Pedro. Hechos capítulo 5, versículo 29. Y creo que debemos usar mucho esa frase hoy. Amén. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? Él también me librará de este filisteo. A, lo dijo Jeremías. B, lo dijo David. C, lo dijo el profeta Samuel. O D, lo dijo Salomón. Pues claro que sí, esto lo dijo David antes de ser rey, con tan solo unos años peleando contra Goliat. Primero de Samuel 17:37. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? No mates los sabios de Babilonia. A, lo dijo Daniel. B, lo dijo Darío. C, lo dijo Eleazar. O D, lo dijo Nabucodonosor. Pues esta es una frase muy bien del profeta Daniel. Lo dice en su libro Daniel capítulo 2, versículo 24. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? He aquí, no sé hablar porque soy niño. A, lo dijo Josué. B, lo dijo Samuel. C, lo dijo Moisés. O D, lo dijo Jeremías. Esto lo dijo exactamente de el profeta Jeremías. En el Jeremías capítulo 1, versículo 6,
Y atentos a la siguiente pregunta que es similar. ¿Quién lo dijo? Soy tardo en el habla y torpe de lengua. A. Lo dijo Aarón. B. Lo dijo David. C. Lo dijo Jonatán. O D. Lo dijo Moisés. Exactamente, muy bien. Esto lo dijo Moisés. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? ¿Quién me diera que muriera en lugar de ti? A. Lo dijo David. B. Lo dijo Saúl. C. Lo dijo Salomón. O D. Lo dijo Jonatán. Pues esto lo dijo nada más y nada menos que David. En segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? No he hallado yo delito alguno en este hombre de aquellos que le acusan. A. Lo dijo Herodes. B. Lo dijo Pilato. C. Lo dijo Caifás. O D. Lo dijo Barrabás. Pero por supuesto, esto lo dijo Poncio Pilato. Lucas 23, versículos del 13 al 14. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. A. Lo dijo Benjamín. B. Lo dijo Rubén. C. Lo dijo José. O D. Lo dijo Josué. Pero por supuesto, creo que todos conocemos esta maravillosa frase que la aplicamos en nuestros hogares. Amén. Lo dijo Josué. Josué 24, 15. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? Por poco me persuades a ser cristiano. A. Lo dijo Artajerjes. B. Lo dijo Agripa. C. Lo dijo Sanbalat. O D. Ahí se son ciertas. Esto lo dijo muy bien el rey Agripa. B. Eso está en el Nuevo Testamento. Hechos 26, 28. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. A. Lo dijo el César. B. Lo dijo Herodes. C. Lo dijo Nicanor. O D. Lo dijo Félix. Pues esto lo dijo muy bien D. Félix. En Hechos capítulo 24, versículo 25 lo puedes encontrar. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. A. Lo dijo Samuel. B. Lo dijo Natán. C. Lo dijo Eliseo. O D. Lo dijo Ezequiel. Muy bien. A. Esto lo dijo el profeta Samuel. De hecho, se lo dijo a Saúl cuando desobedeció a Dios. Primero de Samuel 15, 25. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? A. Lo dijo Felipe. B. Lo dijo Lucio. C. Lo dijo Nicodemo. O D. Lo dijo Natanael. Muy bien. No era tan fácil, ¿cierto? ¿O si era fácil? Esto lo dijo un hombre llamado Natanael. Juan capítulo 1, versículo 46. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? La mitad de mis bienes daré a los pobres. A. El joven rico. B. Lo dijo el rey Salomón. C. Lo dijo el hijo pródigo. O D. Lo dijo Zaqueo. Y esto lo dijo muy bien D. Zaqueo. En Lucas 19, versículo 8. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. A. Lo dijo Simón. B. Lo dijo Tomás. C. Lo dijo Andrés. O D. Lo dijo Mateo. Y la respuesta es la C. Muy bien. Esto lo dijo Andrés el discípulo. Juan capítulo 6, versículos 8 y 9. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? A. Lo dijo Eliseo. B. Lo dijo Josué. C. Lo dijo Jeremías. O D. Lo dijo Elías. Pues esto fue dicho por el profeta Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo número 2. Siguiente pregunta. ¿Quién lo dijo? Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. A. Lo dijo Balaam. B. Lo dijo Isaías. C. Lo dijo Oseas.
o D, lo dijo Eliú. Y esto fue hablado por el profeta o el hombre de, digamos que hablaba profecías, Balaam, Números 24:17. Penúltima pregunta. ¿Quién lo dijo? Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. A, lo dijo Jonás. B, lo dijo Josué. C, lo dijo Miqueas. O D, lo dijo Malaquías. Otra superfrase, ¿cierto? Muy bien. Josué para poder exterminar a sus enemigos. Josué 10, versículo 2. ¿Quién lo dijo? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? A, lo dijo Job. B, lo dijo Josué. C, lo dijo Moisés. O D, lo dijo Noé. Pues esto fue dicho por nada más y nada menos y que Job. Job recuerda sus calamidades. Job 2, versículo 10 y feliz. ¿Cómo estaba la tierra al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra? A, desordenada. B, ardiendo. C, vacía. O D, A y C son ciertas. Pues la tierra estaba muy bien, A y C son ciertas, es decir, desordenada y vacía. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el nombre del hijo primogénito de Caín? A, Enoc. B, Malón. C, Esrom. O D, Milcom. Y la respuesta es la A. Muy bien, el hijo primogénito de Caín se llamó Enoc. Génesis 4, 17. Tercera pregunta. ¿Cuál nombre le pusieron al nieto de Matusalén? A, Metusael. B, Noé. C, Sila. O D, Tubal-Caín. Y la respuesta correcta era la B, Noé. Recuerda que Matusalén, el hombre más viejo de la tierra, tuvo como nieto a Noé. Génesis 5, 26 y 27. Cuarta pregunta. ¿Qué contenía en su interior el arca del pacto? A, maná. B, la vara de Aarón. C, las tablas del pacto. O D, todas las anteriores. Tiempo y la respuesta era la D, todas las anteriores. El arca del pacto en su interior tenía maná, la vara de Aarón que reverdeció y la tabla del pacto. Hebreos 9, 4 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quiénes fingieron ser embajadores para hacer pacto con Josué? A, los Gabaonitas. B, los Amonitas. C, los Amalecitas. O D, A y C son ciertas. Y la respuesta es muy bien, la A, los Gabaonitas. Josué capítulo 9, versículos 3 y 4. Siguiente pregunta. ¿Quién de estos 4 reyes edificó el primer templo de Jerusalén? A, Saúl. B, Absalón. C, David. O D, Salomón. Y la respuesta era la D. Muy bien. Quien lo quiso edificar fue David, pero quien lo terminó edificando fue Salomón. Primero de Reyes capítulo 6. Siguiente pregunta. ¿Cuál profeta vio la visión de un canastillo con fruta de verano? A, Habacuc. B, Amós. C, Sofonías. O D, Abdías. Terminó el tiempo y la respuesta era la B. Muy bien, el profeta Amós. Dios le mostró esta visión en Amós 8, versículos 1 y 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál libro dice que la fidelidad y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana? A, el libro de Salmos. B, el libro de Isaías. C, el libro de Lamentaciones. O D, el libro de Eclesiastés. Tiempo y la respuesta correcta es la C. Muy bien, el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22 y 23 exactamente. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A, Jeremías. B, David. C, Samuel. O D, Salomón. Pues esta maravillosa promesa la dijo muy bien el rey David o David en el Salmo 37, versículo 4. Siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer el que dice que permanece en Cristo? A, andar como Cristo.
B, sufrir como Cristo, C, orar como Cristo o D, llorar como Cristo. Y la respuesta es la A. Si alguien dice que permanece en Cristo, pues debe andar como Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Siguiente. Los libros Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares son libros A, sapienciales, B, poéticos, C, de la ley o D, A y B son ciertas. Terminó el tiempo y la respuesta es D, A y B son ciertas. Son libros sapienciales o poéticos. También le llaman libros de sabiduría. Siguiente pregunta. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros A, pecados, B, errores, C, maldades o D, dolores. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien, D. Sufrió nuestros dolores. Isaías 53, versículo número 4. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo, sáname Señor y recobraré la salud, sálvame y quedaré a salvo? A, lo dijo Jeremías, B, lo dijo David, C, lo dijo Salomón o D, lo dijo Moisés. Pues esto lo dijo A, muy bien, Jeremías el profeta, exactamente en Jeremías 17, versículo 14. Siguiente pregunta. ¿Cuáles evangelios fueron escritos por apóstoles? A, Mateo y Marcos, B, Mateo y Juan, C, Lucas y Juan o D, Juan y Marcos. Y la respuesta es la B. Muy bien, los evangelios de Mateo y Juan, porque los dos fueron apóstoles según Mateo 10, versículos del 2 al 3. Siguiente pregunta. ¿Qué cosa es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos? A, la oración, B, la santidad, C, el ayuno o D, la obediencia a Dios. Muy bien, la D, la obediencia a Dios. Recuerda, es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3 del 5 al 8. Siguiente pregunta. Completa. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él A, te bendecirá, B, hará, C, te responderá o D, A y C son ciertas. Otra maravillosa promesa, muy bien, la B, hará. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmos 37, versículo 5. Siguiente pregunta. ¿Cuál libro del Nuevo Testamento es considerado como un libro histórico? A, Romanos, B, Hebreos, C, Lucas o D, Hechos. Pues el libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos de los Apóstoles en sus 28 capítulos. Siguiente pregunta. ¿Cuál libro dice? El segundo ay ya pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. A, lo dice Apocalipsis, B, lo dice Isaías, C, lo dice Daniel o D, lo dice Ezequiel. 3, 2, 1, tiempo. Y la respuesta es muy bien, A. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 11, versículo 4. Siguiente pregunta. ¿En cuál año después de la salida de Egipto se empezó a construir el templo de Jerusalén? A, en el año 400, B, en el año 370, C, en el año 520 o D, en el año 480. Pues la Biblia es clara. Sí, señoras y señores, muy bien. D. En primer libro de Reyes 6:1 dice que en el año 480 después de la salida de Egipto construyeron el templo. Siguiente pregunta. En la carta a los Filipenses, Pablo saluda a los santos en Cristo y a los A, obispos, B, apóstoles, C, diáconos o D, A y C son ciertas. Y la respuesta es D. Muy bien, A y C son ciertas. También saluda a los obispos y a los diáconos. Filipenses 1:1. Siguiente pregunta. Después de su conversión, ¿cuántos años tardó el apóstol Pablo en subir a Jerusalén? A, 1 año, B, 2 años, C, 3 años o D, 4 años.
Tiempo y la respuesta era la C. Muy bien, tardó en subir 3 años. Gálatas 1, 17 y 18. Siguiente pregunta. Además de Moisés, ¿quién más abrió aguas para pasar en seco? A. Eliseo, B. Josué, C. Jeremías o D. Elías. Y la respuesta es muy bien, D. Elías, segundo de Reyes 2:8. Aunque Josué también con unas piedras y unos sacerdotes lo hicieron. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el encargado de encender las 7 lámparas del candelero en el tabernáculo de reunión? A. Aarón, B. Moisés, C. Nadab o D. Eliú. Pues una orden dada por Dios exactamente. Sí, se lo dijo a Moisés, que Aarón sería el que encendería las 7 lámparas del candelero. Números 8, versículos 2 y 3. Y vamos con la penúltima pregunta difícil. ¿Cuál profeta dijo: su gloria llenó los cielos y la tierra se llenó de su alabanza? A. Jonás, B. Habacuc, C. Miqueas o D. Malaquías. Pues esto lo dijo muy bien, B. El profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 3. Además de los reyes y los sacerdotes, ¿a quiénes más ungieron en la Biblia? A los enfermos, B. a los profetas, C. a los patriarcas o D. a los endemoniados. Terminó el tiempo y la respuesta era la A. Muy bien, a los enfermos. Marcos capítulo 6, versículo 13. ¿Qué es realmente el Padre Nuestro según la Biblia? A. una oración, B. la forma de orar o C. un mandamiento. Vamos a ver si agota el tiempo y la respuesta correcta es la B. Es la forma de orar, o mejor, la ruta para la oración efectiva. Mateo 6 del 5 al 14. Segunda pregunta. Aparte de Mateo, ¿cuál otro evangelista narra esta enseñanza? A. Lucas, B. Juan o C. Marcos. Y la respuesta correcta es, pero por supuesto, Lucas, el médico amado y el evangelista. Lucas 11 del 2 al 3. Siguiente pregunta. ¿Quién enseñó esta maravillosa forma de orar? A. Fue Juan el Bautista, B. el apóstol Juan o C. el Señor Jesús. Vamos a ver y la respuesta es la C, pero por supuesto, ¿quién más? ¿Y qué mejor que nuestro Señor Jesús? Lucas 11 del 1 al 3. Siguiente pregunta. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando uno de sus discípulos le pidió que les enseñara a orar? A. Estaba orando, B. predicando o C y B son ciertas. Vamos con toda y la respuesta correcta era la A. Nuestro Señor estaba orando, por eso sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Lucas 11:1. Y atentos a esta pregunta. Le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también enseñó a sus discípulos. A. Eliseo, B. Elías o C. Juan. Y la respuesta correcta es Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, que también había enseñado a sus discípulos a orar. Lucas 11, versículo 1, siguiente pregunta. ¿Cuál fue el discípulo que le pidió a Jesús que les enseñara a orar? A. Santiago, B. es incierto o C. fue el apóstol Pedro. Se agota el tiempo y la respuesta es la B, es incierto. La Biblia no menciona cuál discípulo, solamente dice uno de sus discípulos, Lucas 11:1. Siguiente pregunta. Cuando se ora, ¿no se debe ser como quienes según Jesús? A. como los hipócritas, B. como los sacerdotes o C. como los fariseos. Y la respuesta era la A. Dice el Señor que no seamos como los hipócritas. Mateo 6, versículo 5. Siguiente pregunta. Porque los hipócritas aman el orar en pie en las A. sinagogas, B. esquinas o C. A y B son ciertas. 2, 1 y la respuesta correcta es la C, es decir, los hipócritas aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Mateo 6, 5. Siguiente pregunta. ¿Por qué estas personas aman orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles? A. para bendecir, B. para ser vistos o C. para llegar a más personas. Vamos a ver, ¿ustedes qué creen? Mejor, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que es la B. Aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles solo para ser vistos. Mateo 6, 5. Y el Señor, ¿qué dice sobre esto? Jesús dijo de estos hombres: de cierto os digo que ya tienen su
A respuesta, B, juicio o C, recompensa. El Señor Jesús dijo de estos hombres que ellos ya tienen su recompensa, es decir, ya tienen su paga porque el Padre ya conoce sus corazones y las intenciones. Mateo 6:5, siguiente pregunta. ¿Dónde recomendó Jesús que se debía orar? A, en el aposento, B, en el templo o C, A y B son ciertas. Vamos a ver, el Señor Jesús dijo que oráramos en el aposento. Es una recomendación. Mateo 6, versículo 6. Siguiente pregunta. Un aposento era una habitación especial donde se podía A, descansar, B, hablar con Dios o C, A y B son ciertas. Y la respuesta es la C. Un aposento era una habitación especial donde se podía descansar, dormir y hablar con Dios. Segundo de Reyes 4, del 8 al 37 menciona Elías y la tsunamita. Siguiente pregunta. Antes de empezar a orar en el aposento, ¿qué se debía hacer? A, adorar, B, arrodillarse o C, cerrar la puerta. 3, 2, 1, 0 y la respuesta era la C, claro que sí. El Señor dice cerrar la puerta en el aposento. Mateo 6, 6 y aquí está por qué. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en la tierra, en secreto o en el cielo. Ora a tu Padre que está en secreto, por eso se debe cerrar la puerta allí, en intimidad. Mateo 6, versículo número 6, siguiente pregunta. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en A, público, B, en oro y plata o C, en la eternidad. Vamos a ver, la respuesta correcta era la A, te recompensará en público. Mateo 6, versículo número 6. Siguiente pregunta. Según Jesús, ¿qué es lo que no debemos usar cuando oramos? A, sombreros o gorras, B, vanas repeticiones o C, el cabello suelto. Vamos a ver si lo sabías y la respuesta es la B. Cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Mateo 6, versículo 7. Siguiente pregunta, atentos. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su serán oídos. A palabrería, B, conocimiento o C, testimonio. Vamos a ver, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, 7. Siguiente pregunta. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas antes que vosotros le pidáis. A, hay en el corazón, B, salen de la boca o C, tenéis necesidad. Muy bien, y la respuesta era la C, porque vuestro Padre ya sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que digamos algo. Mateo 6, 8, siguiente pregunta. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado por siempre sea tu nombre y exaltado. Se agotó el tiempo pero por supuesto, santificado sea tu nombre. Mateo 6, versículo número 9, siguiente pregunta. Venga tu reino, hágase tú como en el cielo, así también en la tierra. A, tu obra, B, tu misericordia o C, tu voluntad. Dale que tú puedes y la respuesta es muy bien. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, versículo 10. Siguiente pregunta. El nuestro de cada día, dánoslo hoy. A, el pan, B, el deseo o C, el capricho. Pues recuérdalo muy bien, cuando nos enseñó a orar el Señor Jesús dice que es el pan, ni el deseo ni el capricho. Nos lo da todos los días, amén. Mateo 6, versículo 11, siguiente pregunta. Y perdónanos nuestras, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A, maldades, B, almas o C, deudas. Y la respuesta correcta es, no estaba difícil, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Alguien tiene que decir amén. Mateo 6, 12, siguiente pregunta. Y no nos metas mas líbranos del mal. A, en maldición, B, en tentación o C, A y B son ciertas. Vamos a ver, la respuesta es muy bien, la B. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6, 13. Vamos con la penúltima pregunta. Porque tuyo es el reino y por todos los siglos. Amén. A, el poder, B, la gloria o C, A y B son ciertas. Vamos a ver, y la respuesta es muy bien, A y B son ciertas, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 6:13. ¿Con cuál tema cierra el Señor esta enseñanza sobre la oración?
A, vida eterna, B, el perdón o C, la santidad. Muy bien, termina hablando del perdón. Mateo 6, 14 y 15, te invito a que los leas. ¿Cuál significado tiene el arco iris? ¿El mes del orgullo, viene la lluvia o el pacto de Dios? Y la respuesta es la C, el pacto que Dios hizo con Noé y obviamente con todos los hombres, que no destruiría la tierra con diluvio. Génesis 9 del 1 al 17. Segunda pregunta, ¿qué es la altivez de ojos y el orgullo de corazón? A, libertad, B, pecado o C, inclusión. Se agotó el tiempo y la respuesta es la B. La Biblia dice en Proverbios 21:4 que la altivez de ojos y el orgullo del corazón es pecado. Tercera pregunta. Pero ahora os jactáis en vuestras, toda jactancia semejante es mala, en las soberbias, en las oraciones o en las ofrendas. Vamos a ver, la respuesta es la A. Ahora se jactan en las soberbias, pero todo esto es malo, dice Santiago 4:16. Siguiente pregunta. ¿De dónde salen la soberbia o el orgullo? A, de la palabra, B, de la lengua o C, del corazón. Tiempo, y la respuesta era la C. La soberbia o el orgullo viene o sale del corazón. Marcos 7, 22 al 23. Siguiente pregunta. Aquellos soberbios y altivos que no tuvieron en cuenta a Dios, ¿a qué los entregó Dios? ¿Al infierno, a una mente reprobada o a B son ciertas? Vamos a ver, la respuesta es la B. Los entregó Dios a una mente reprobada o perversa por no tenerlo en cuenta, por orgullosos. Romanos 1, 28 al 32. Siguiente, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas según la carne, intemperantes o que no convienen. Se agota el tiempo y la respuesta es la C. Para hacer cosas que no convienen. Así actúan los orgullosos. Romanos 1, 28. Siguiente pregunta. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, plata o carbón. Vamos a ver, la respuesta es la A. Vuestra tierra como bronce. Así es Dios que quebranta la soberbia y el orgullo. Levítico lo dice. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas palabras es sinónimo de orgullo? A, altivez, B, soberbia o C, A y B son ciertas. La respuesta es C, A y B son ciertas. Sinónimo de orgullo es la altivez y la soberbia. Salmo 138, 6. Atento, siguiente pregunta. ¿Cuál de estas palabras es antónimo, es decir, lo contrario de orgullo? Intrepidez, humildad o A y B son ciertas. Vamos a ver, la respuesta es la B. El antónimo o lo contrario a orgullo es humildad. Salmo 138, versículo 6. Siguiente pregunta. ¿Qué hace Dios con el humilde? A, lo ama, B, lo perdona o C, lo atiende. Se agotó el tiempo y la respuesta es Dios atiende al humilde. Salmo 138, versículo 6. ¿Cuántos humildes por acá? Siguiente pregunta. ¿Qué hace Dios con el orgulloso o altivo? ¿Lo mira de lejos, lo bendice o lo castiga? A ver si lo sabías, la respuesta es muy bien, la A. Al orgulloso o al altivo lo mira de lejos, lo dice el Salmo 38, versículo 6, 138, perdón. Siguiente pregunta, ¿a quién le dijo Dios? Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿A Satanás, a Job o a Nabucodonosor? Pues esto se lo dijo el Señor a Job, claro que sí, a Job. Job capítulo 38, versículo número 11. Siguiente pregunta. Según Isaías, ¿qué hace Dios con el orgullo? A, perdonarlo, B, aceptarlo o C, humillarlo. Vamos a ver, ¿lo perdona, lo acepta o C, lo humilla? Lo dice Isaías 25, 5. Si se dan cuenta, el orgullo no lleva nada bueno. Siguiente pregunta. ¿Cuál rey perdió la cordura y como un animal terminó comiendo pasto a causa de su orgullo? ¿Nabucodonosor, Belsasar o Darío? Y la respuesta es a Nabucodonosor. Lo dice Daniel capítulo 5, versículos 18 al 21. Siguiente pregunta. ¿A cuál de estas iglesias le escribió Pablo que temía que hubiera entre ellos soberbias? ¿A Éfeso, a Tesalónica o a Corinto?
Pues Pablo temía que hubiera soberbias y orgullos en la iglesia de Corinto. Segunda carta a los Corintios 12:2. Siguiente pregunta. ¿De dónde proviene la arrogancia o la vanagloria de la vida según Juan? ¿Del corazón, del mundo o ahí son ciertas? La arrogancia o la vanagloria de la vida vienen del mundo precisamente. Primera carta de Juan 2:16. Siguiente pregunta. ¿Cómo llama la Biblia al orgulloso que se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios? ¿Hombre de pecado, hijo de perdición o ahí son ciertas? Pues la Biblia llama a este orgulloso que se quiere hacer pasar por Dios, hombre de pecado e hijo de perdición. Segunda carta a Tesalonicenses 2:3-4. Siguiente pregunta. ¿Quién escribió que en los postreros tiempos se levantarían hombres vanagloriosos? A Juan, B Pablo o C Pedro. Sí, y sí que se han levantado hombres vanagloriosos y orgullosos. B, el apóstol Pablo lo escribió a Timoteo en la segunda carta 3:1-2. Siguiente pregunta. ¿Qué es para Dios el hombre altivo de corazón? A, anticristo, B, pecador o C, abominación. La respuesta es la C. El hombre altivo de corazón para Dios es abominación. Proverbios 16:5. Siguiente pregunta. Abominación es a Dios todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, será apresado, no vivirá por mucho. Vamos a ver, abominación es a Dios todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 16:5. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice que Dios aborrece y aún abomina los ojos altivos? ¿En Apocalipsis, en Proverbios o en Romanos? Dios aborrece y aún abomina los ojos altivos, lo dice el Señor en los Proverbios. Proverbios 6:16 y 17 exactamente. Y vamos con la siguiente pregunta. Según el proverbista, ¿qué viene cuando llega la soberbia? ¿La deshonra, la victoria o la recompensa? Pues el proverbista dijo, cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Es consecuencia de la soberbia o del orgullo. Proverbios 11:2. Siguiente pregunta. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está el ángel de Dios, la misericordia o la sabiduría. Bueno, recuerda que lo contrario a soberbio o orgulloso es humilde. Entonces con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11, versículo 2. Penúltima pregunta. ¿Dónde dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían en tus mandamientos? ¿En Éxodo, en Primero de Reyes o en los Salmos? Vamos a ver, y esto lo dice Dios en el libro de los Salmos. Salmos 119, versículo 21 y última pregunta. Según el apóstol Pablo, si en algo hemos de gloriarnos, ¿en qué sería? ¿En nuestro ministerio, en nuestra debilidad o en nuestros dones? Si hemos de gloriarnos en algo, sería en nuestras debilidades. Segunda carta a los Corintios 11:30. Y un aplauso de alabanza y gloria para nuestro buen Dios y su palabra, sus enseñanzas. Y vámonos con una pregunta bonus. Recuerda responder tú en los comentarios, así que te animo a que participes. Dice así: escribe un versículo donde se mencione el orgullo, la altivez, la vanagloria o la arrogancia. Ya lo puedes escribir. Y recuerda que tenemos este canal preciosísimo, hermosísimo, muy educativo, muy edificativo, edificante para nuestros niños. Cristo al Comando Kids. Búscalo aquí en YouTube y suscríbete. Cristo al Comando Kids. Y también tenemos un canal maravilloso, Alimento Espiritual Diario. De hecho se llama El Pan Diario. Búscalo en YouTube. El canal El Pan Diario y te suscribes y vas a escuchar la lectura bíblica todos los días. Si quieres seguir recibiendo contenido de bendición, también puedes encontrarnos en Facebook, en Instagram y en TikTok como Cristo al Comando.